¿cómo están? Esta es otra misión de Quimi Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden que si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo al correo quimiayudas@gmail.com o también en cualquiera de mis redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube. En el día de hoy vamos a ver un video que me han pedido muchísimo y es uno que tenga que ver con pH y pOH. Sin embargo, este va a ser el primer video de la serie que tiene que ver con esos temas y vamos a aplicar estos conceptos a ácidos fuertes y a bases fuertes. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar debemos saber qué es el pH. Bueno, este corresponde a un concepto que propuso el químico danés Sørensen en 1909 y él lo llamó potencial de hidrógeno y básicamente es lo que tenemos aquí. Es decir, el pH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno o hidronios que hayan en un medio. Sin embargo, este concepto no es exclusivo para ese ion. También lo podemos aplicar para otros iones. Es así como también podemos encontrar el concepto de pOH, que será el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilos presentes en un medio. O también hay iones que independientes a estos dos, como el calcio, por ejemplo. Podemos decir que el pCa será igual al menos logaritmo del calcio 2+, que esté presente en un medio. Todas estas aplicaciones dependerán del área de la química en la que nos estemos moviendo. También podemos, por ejemplo, aplicarlo a constantes de equilibrio. Tenemos que el pKa será el menos logaritmo de la constante de acidez o el pKps será el menos logaritmo de la constante del producto de solubilidad. Estas de pronto para ustedes son muy raras en este momento porque hasta ahora están introduciendo el tema de equilibrio ácido y básico, pero después van a verlas poco a poco y van a poder entenderlas. Por ahora nos vamos a quedar con estas dos. Como ustedes sabrán, el pH es un concepto ampliamente usado, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, el pH básicamente consiste en un parámetro fundamental que vamos a tener que controlar en muchísimas reacciones químicas. Un gran ejemplo de esto son todas aquellas reacciones que se llevan a cabo en los organismos vivos. Todos los organismos vivos van a funcionar a un pH específico. Generalmente este pH es de 7, pero cuando ya hablamos de bacterias y de pronto organismos que se mueven en condiciones mucho más extremas, estos pHs pueden variar a ser ácidos o ser muy básicos. También en el concepto de pH o el parámetro del pH debemos mantenerlo muy presente en todos aquellos productos que manejamos en nuestra vida diaria, como medicamentos, productos de belleza o alimentos. Este va a ser un parámetro que debemos controlar porque garantizará la estabilidad del producto en cuestión. También ustedes habrán escuchado que el pH tiene una escala y es esta escala que tenemos aquí. Entonces, como seguramente habrán escuchado, la escala varía entre 0 y 14 pasando por 7. Lo que generalmente se nos dice es que cuando tenemos pHs menores a 7, consideraremos que el medio es ácido. Por el contrario, si tenemos valores mayores a 7, consideraremos que ese medio es básico. Y si tenemos por el contrario un pH igual a 7, entonces diremos que el pH es neutro. Pero entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esta escala? Bueno, pues sale de lo que tenemos aquí. Esta reacción que podemos ver acá se llama la reacción de autoprotólisis del agua. Y básicamente lo que nos está diciendo es que el agua puede comportarse como un ácido y como una base al mismo tiempo. ¿Por qué se comporta como un ácido? Porque es capaz de liberar este ion que vemos aquí, que es el H3 o más. ¿Y por qué se comporta como una base? Porque es capaz de liberar este ion que tenemos aquí, que es el ion hidroxilo. Otra forma de escribir esta reacción y que es muy común en los libros es la que tenemos aquí debajo, que simplemente es tomar el agua y decir que se disocia en iones H+, que son equivalentes a los de aquí arriba, e hidroxilos. Entonces, lo que vamos a tener es que si tenemos agua pura a 25 grados centígrados y medimos la constante de equilibrio para este equilibrio, siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir? Que las concentraciones de hidronio y de hidroxilo multiplicadas siempre nos van a dar este valor, siempre. Cuando tenemos agua pura, siempre la concentración va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar, tanto para este ion como para este ion. Si sacamos el pH en esas condiciones, vamos a tener que el pH va a ser igual a 7. Por eso es que decimos que el pH es neutro, porque en estas condiciones las concentraciones de iones hidroxilo, iones hidronio y iones hidroxilo van a ser exactamente las mismas. También podemos sacar el pH y también nos va a dar 7. Solo que digamos, como fue la primera que se propuso, pues la escala de pH es la más popular y la que más se usa, pero pues no obstante, como lo mencioné, también podemos calcular el pOH. Ahora la pregunta sería, ¿de dónde sale este valor y de dónde sale este valor? Pues bueno,
eso va a salir de los siguientes casos. Si yo agregara al agua pura una sustancia que me aumentara la concentración de iones hidronio hasta una concentración, por ejemplo, de 1 molar, lo que va a pasar con el equilibrio es que este se desplazará de tal manera que la concentración de iones hidroxilo ahora va a ser 1 por 10 a la menos 14. ¿Y por qué 1 por 10 a la menos 14? Pues porque 1 por 1 por 10 a la menos 14 da el valor de la constante de equilibrio para la autoprotólisis del agua. Entonces, en ese caso, esta es una concentración muy alta comparado con esta. Y si yo saco el pH para ese valor, lo que voy a obtener es un pH de 0. Y sucede que este va a ser el valor máximo que el agua me va a permitir tener de iones hidronio. No importa si pongo muchísimo ion hidronio de alguna manera, si tengo agua, este va a ser el valor máximo de iones hidronio que el agua me va a dejar tener. Por el contrario, si yo agrego una base y aumento los iones hidroxilo hasta una gran concentración, la concentración máxima que el agua me va a dejar tener es 1 molar. Y en ese sentido, el equilibrio se va a desplazar de tal manera que la concentración que ahora voy a tener de iones hidronio va a ser 1 por 10 a la menos 14. Si saco el pH en estas condiciones, ahora el pH es de 14. Entonces, de ahí es donde salen los extremos de la escala. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Que como pueden notar, la escala de pH es inversamente proporcional a la concentración de iones hidronio. Entonces, entre más alta sea la escala de pH o el valor de pH que yo tengo, más baja es la concentración de iones hidronio. De la misma manera, si me devuelvo en la escala, es decir, si me acerco más a 0, los valores de concentración de hidronio serán todavía más altos. Bien, entonces también es importante aclarar que esta escala que obtenemos aquí pues puede tener valores intermedios, es decir, yo puedo tener valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, valores que estén dentro de este rango. Pero esto es válido únicamente para el agua. Bien, no quiere decir que las escalas de pH sean absolutas y que solo vayan desde 0 hasta 14, no. Esto es válido para el agua. ¿Y por qué para el agua? Pues porque es el solvente que está presente en la mayoría de organismos vivos y en la mayoría de las reacciones químicas. Sin embargo, si nosotros hacemos esta escala evaluándola en otro solvente, por ejemplo ácido acético puro, alcohol o demás, los valores van a cambiar porque ya no vamos a obtener esta capacidad del agua de mantener los valores entre 0 y 14. Probablemente en esas condiciones podemos obtener pHs negativos o pHs más grandes que 14. ¿Listo? Entonces, a partir de lo que podemos ver aquí, de las fórmulas que mencionamos, podemos sacar unas fórmulas interesantes que son las siguientes. Entonces, si tomamos la fórmula de pH y de pOH y les aplicamos la inversa del logaritmo, que es la exponencial de 10, vamos a obtener estas dos fórmulas que vemos aquí. La primera nos va a permitir calcular la concentración de ion hidronio a partir de un valor de pH conocido y la segunda nos va a permitir calcular la concentración de hidroxilo en un medio a partir de un valor de pOH conocido. Otra fórmula que es bastante útil corresponde a la que tenemos aquí. Entonces, pues, dado que nosotros conocemos el valor de la constante de ionización del agua y sabemos que esto va a ser igual a la multiplicación de las molaridades de ion hidronio y ion hidroxilo, si aplicamos las definiciones de pH y de pOH a esta fórmula, lo que vamos a obtener es que 14 va a ser igual al pH más el pOH. Y esta va a ser una forma rápida de identificar el pOH si conocemos el pH y viceversa. Estas fórmulas que tenemos aquí, esta y también esta, van a ser supremamente útiles en cualquier ejercicio, sin importar si es para ácidos fuertes o para ácidos débiles. Bien, entonces ahora sí vamos a aplicar a esto algunos ejercicios que tienen que ver con ácidos y bases fuertes. Antes de iniciar deben tener claro qué es un ácido fuerte y qué es una base fuerte. Entonces, en general la definición de ácido lo que nos dice es que es cualquier sustancia que es capaz de liberar iones hidronio en solución y un anión. Entonces vamos a tener que la reacción para cualquier ácido siempre va a ser de manera general esta. Entonces vamos a tener la sustancia que se va a disociar en un protón y en su anión. Para las bases lo que tenemos es que hay dos definiciones. Entonces tenemos que base será cualquier sustancia capaz de liberar iones hidroxilo en agua y un catión, o también será una sustancia que sea capaz de aceptar iones hidronio por parte del agua y también liberar iones hidroxilo. ¿Por qué se llaman ácidos y bases fuertes? Pues básicamente esto viene del hecho de que la constante de equilibrio, ya sea para esta reacción o para esta reacción, es
muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas reacciones no se van a devolver, sino que la disociación de estas sustancias va a ser completa. ¿Cuáles son en general los ácidos fuertes más comunes? Entonces los tenemos aquí. Está el ácido clorhídrico, el bromídrico, el nítrico, el sulfúrico, el perclórico. Podremos tener otros, pero digamos que esos son la mayoría o los más comunes que vemos en los ejercicios. Y pues aquí está la manera en que se disocian. Todos liberan su protón y su anión. Todos, absolutamente todos. Y cualquier valor de concentración que tengamos acá o de moles que tengamos acá se va a convertir completamente en estas dos especies. Lo mismo aplicará para las bases. Entonces entre las más comunes tenemos al hidróxido de sodio, que se va a disociar en sodio y en hidroxilo, o al hidróxido de litio. También tenemos al hidróxido de potasio. En general estas van a ser bases inorgánicas. Lo mismo para los ácidos, también van a ser ácidos inorgánicos. Lo que tenemos para los ácidos es que en general los ácidos orgánicos son ácidos débiles y no aplican para esta definición. Sin embargo, para las bases inorgánicas no hay una generalidad. Pues en general son bases fuertes, pero pues ya cuando tenemos bases que no son de los elementos del grupo 1, pues esto puede llegar a cambiar. En cuanto a las bases orgánicas, también aplica que de manera general son débiles, pero pues tenemos algunas bases orgánicas que tienen estos metales que van a ser bases fuertes. Bien, los ejercicios son los siguientes. El primer ejercicio nos dice lo siguiente: calcule el pH para A, una disolución de 0,125 molar de ácido clorhídrico, y B, una disolución de 0,125 molar de hidróxido de sodio. Entonces los dos ejercicios parecen muy similares, pero la forma en la que se hace van a ser un poquito distinta. Para el ejercicio A, entonces vamos a tener lo siguiente: como nos están pidiendo que precisamente calculemos el pH y tenemos un ácido, entonces vamos a acudir a esa fórmula. Entonces tenemos que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno en esta solución. Esta concentración siempre va a ser en molaridad, y bueno, aquí tenemos la ventaja de que de una vez se nos está dando la molaridad de ese compuesto. Entonces lo que tenemos es que el ácido clorhídrico se va a disociar completamente en estos dos iones. Entonces si tenemos aquí 0,125 molar, pues entonces una vez esto se disocie, lo que vamos a tener es que aquí tenemos 0,125 molar y 0,125 molar. Entonces esta va a ser la concentración que vamos a introducir aquí en esta fórmula. Entonces tendremos que será el menos logaritmo de 0,125 molar, y eso nos da un pH de 0,9. Entonces de esa manera hemos resuelto el A. Ahora en cuanto al B, uno de entrada podría pensar que puede usar la misma fórmula. Entonces pues uno simplemente dice, no, pues el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Sin embargo, si analizamos la reacción de disociación del hidróxido de sodio, que es esta, él se va a disociar entre sodio y iones OH. Entonces esta fórmula no nos va a servir de manera directa porque no tenemos ahí una concentración como tal de iones hidróneo. Lo que tenemos es una concentración de iones hidroxilo. Entonces cuando tengamos una base ya no vamos a acudir a esta fórmula, sino vamos a acudir a la fórmula de el pOH, que será el menos logaritmo de los iones hidroxilo presentes en esa solución. Nos están diciendo que tenemos 0,125 molar de hidróxido de sodio. Entonces pues lo que interpretaremos será que tendremos 0,125 molar de iones hidroxilo, y cuando llevamos a cabo el cálculo del pH, entonces tendremos que será menos el logaritmo precisamente de 0,125, y eso nos va a dar 0,9. Sin embargo, ese es el pOH, no el pH, y el ejercicio nos está pidiendo pH. Entonces aquí vamos a acudir a la fórmula que escribimos anteriormente, y es que pH más pOH nos da igual a 14. Entonces si despejamos de esa fórmula el pH, obtendremos que el pH será igual a 14 menos el valor de pOH que hayamos obtenido. Entonces para este caso será 14 menos 0,9, y eso nos da un pH de 13,1. Entonces, como podemos ver, a pesar de que los dos ejercicios son muy similares, en este caso tenemos un ácido, podemos usar directamente esta concentración. En este caso tenemos una base, por lo que no podemos usar directamente esta concentración. Primero tenemos que calcular el pOH y luego aplicar esta fórmula para hallar el pH. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio. En este también se nos pide calcular el pH, pero esta vez para una solución de ácido bromídrico de 8,5 por 10 a la menos 3 molar. En el caso de B se nos da
un peso de 1.52 gramos de ácido nítrico que están disueltos en 575 mililitros de disolución. Y en el caso del C se nos dan 3.45 gramos de hidróxido de sodio, una base, disueltos en 600 mililitros de disolución. En el caso del A, entonces lo que vamos a tener es que será muy fácil, pues haremos exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Entonces tendremos que el pH será igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo producidos por este ácido. Como ese es un ácido fuerte, se disociará completamente, entonces esta va a ser la concentración que tenemos de iones hidróneo. Entonces básicamente lo pondremos aquí, será el menos logaritmo de 8.5 por 10 a la menos 3, y eso nos da un valor de 2.07. Como pueden darse cuenta, es muy sencillo cuando nos dan ácidos fuertes y nos dan de una vez la concentración de ácido que existe en solución. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para estos dos? Pues la estrategia va a ser muy sencilla y va a ser de la siguiente manera. Básicamente lo que haremos para el ejercicio B será tomar esta masa, convertirla a mol y posteriormente dividirla en este volumen para hallar la molaridad. Si no se acuerdan de cómo hallar la molaridad, por favor vayan a este video para que repasen y puedan hacer estos ejercicios de manera más sencilla. Entonces, básicamente lo que haremos será tomar 1,52 gramos de ese ácido nítrico, los pasaremos a moles con el peso molecular del ácido nítrico y posteriormente los dividiremos en este volumen, pero en litros. Recuerden lo que la molaridad es en mol sobre litro. El peso molecular para el ácido nítrico es de 63 gramos y al hacer este cálculo obtenemos un valor de 0,042 molar. Entonces, como ya tenemos la molaridad del ácido nítrico aquí, ya podemos calcular fácilmente el pH. Simplemente será el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que en este caso será la misma del ácido, 0,042, y eso nos da un valor de 1.37. Bien, como pudieron notar, es muy similar a lo que hicimos para el otro ejercicio, simplemente se agregó este cálculo de la molaridad, pues que es algo que a estas alturas de la vida ya deberemos saber muy bien. Ahora el ejercicio C, en este es muy parecido, vamos a hacer exactamente la misma estrategia, vamos a hallar la molaridad, en este caso del hidróxido de sodio, y calcularemos el pH, pero recuerden que como esta es una base, tenemos que calcularlo a partir de la fórmula del pOH, porque no tenemos iones como tal hidróneo presentes en solución. Entonces lo que haremos será tomar el 3.45 gramos, los vamos a pasar a moles. El peso molecular para el hidróxido de sodio es de 40 gramos por cada mol, y pues eso lo vamos a dividir en los 600 mililitros, que son 0,6 litros. Cuando hacemos este cálculo obtenemos un valor de 0,143 molar de hidróxido de sodio. Entonces, pues a partir de este valor podemos calcular el pOH. Pues lo que haremos será que el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilos, que está dada por este valor, 0,143, y eso nos da un valor de 0,84, pero el ejercicio no nos está pidiendo el pOH, sino nos está pidiendo es el pH. Entonces aplicamos la fórmula de que pH más pOH es igual a 14, despejamos el pH y con eso obtenemos que el pH es igual a 14 menos el pOH. Entonces tendremos que será 14 menos 0,84, que nos da un valor de 13.16. Este será el valor del pOH para esta solución. Bien, entonces creo que pueden darse cuenta que es bastante sencillo. Si se nos dan masas y volúmenes, básicamente es hallar la molaridad a partir de esos datos y aplicar las fórmulas. Siempre estos ejercicios, el fin último va a ser obtener la molaridad de hidrógeno, obtener la molaridad de OH a partir de los datos que nos estén dando y aplicar las fórmulas que vimos. Ahora vamos a ver unos ejercicios en los cuales se hacen pequeñas mezclas de ácidos y bases fuertes y tenemos que calcular el pH. Bueno, este nos dice lo siguiente: calcule el pH de una solución que se prepara mezclando 10 mililitros de ácido bromhídrico 0,1 molar con 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,125 molar. Este es un poco más complejo y la complejidad no reside tanto en calcular el pH, pues porque básicamente vamos a aplicar exactamente lo mismo que aplicamos en los anteriores ejercicios. Una vez tengamos la molaridad de hidrógeno, pues aplicamos la fórmula y ya está. La complejidad reside en que pues tenemos una mezcla, pero bueno, tampoco es una cosa por allá del otro mundo.
Es muy sencillo, básicamente lo que vamos a tener que hacer es lo que se hace en cualquier mezcla de soluciones y es, vamos a tomar la cantidad de moles que van en esta cantidad y vamos a sumarlas con las moles que están en esta cantidad y posteriormente la vamos a dividir en el volumen total de la solución. ¿Cómo así? Entonces, para el ácido bromídrico lo que vamos a tener es que las moles estarán dadas por los 10 mililitros, que son 0,01 litro, multiplicados por la molaridad, que es 0,1 molar. Bien, en el caso del ácido clorhídrico, pues tenemos exactamente lo mismo. Tenemos 20 mililitros, que son 0,02 litros, y cuando los multiplicamos por la molaridad, pues obtenemos las moles de ácido clorhídrico. Y para estos dos valores o estos dos cálculos, lo que vamos a obtener es lo siguiente. En el de acá tenemos 1 por 10 a la menos 3 moles de ácido bromídrico. Y en el caso de aquí tenemos un valor de 5 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Listo, pero entonces recuerden que como estos dos son ácidos fuertes, entonces estas moles se van a disociar completamente en moles de iones hidrógeno, lo mismo que las de aquí. Entonces lo que vamos a tener es que estas dos cantidades, esta va a ser la cantidad de iones hidrógeno o moles de iones hidrógeno contenidos en esos 10 mililitros. Y en el caso de esta va a ser la cantidad contenida en los 20 mililitros. 5 por 10 a la menos 3 moles de iones hidrógeno. Como son moles de iones hidrógeno arriba y moles de iones hidrógeno abajo, podemos sumarlas. Y eso nos da un total de 6 por 10 a la menos 3 mol de iones hidrógeno. Ya tenemos las moles. Ahora básicamente las dividimos en el volumen total. Pues el volumen total, ¿cuál va a ser? Los 20 mililitros más los 10 mililitros de este. En general se supone que las soluciones no son aditivas, pero pues como estas están en el mismo solvente, sí lo son. Y eso nos da un total de 20 más 10, 30 mililitros. Es decir, la molaridad de iones hidrógeno será las moles que obtuvimos allá, es decir, 6 por 10 a la menos 3 moles de iones hidrógeno, divididos en el volumen total, es decir, 0,03 litros. Y eso nos va a dar una molaridad de 0,2 molar de iones hidrógeno. Y ahora, pues básicamente es aplicar este valor a la fórmula de pH, y cuando hacemos eso, pues entonces tendremos que el pH será igual a el menos logaritmo de 0,2, y eso da un pH de 0,69. Este va a ser el pH para esa mezcla de esos dos ácidos. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy sencillo. Si nos hubieran dado no dos ácidos, sino dos bases, pues habríamos hecho exactamente el mismo procedimiento, solo que aquí habríamos aplicado lo que aplicamos en los ejercicios anteriores, y es que en vez de hallar el pH, primero hallamos el pOH y posteriormente el pH. Bien, el último ejercicio que vamos a hacer va a ser a la inversa. Vamos a tener los valores de pH y vamos a tener que hallar la concentración de iones hidrógeno. Bueno, el ejercicio nos dice que debemos calcular la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidroxilo presentes en dos soluciones. La primera solución es una solución de hidróxido de potasio que tiene un pH de 8,6 y la otra es una solución de ácido perclórico que tiene un pH de 3,8. Para estos ejercicios en los cuales nos están pidiendo las concentraciones de los dos iones, es muy útil, pues, a partir de la fórmula que ya conocemos, hallar de una vez el pOH. Entonces, en este caso, aquí podemos hallar el pOH de una vez y será igual a 14 menos el valor de pH, que será 8,6. Y en el caso de allá, pues entonces tendremos que el valor de pOH será igual a 14 menos el valor de pH, aplica la misma fórmula, y eso nos da que será 14 menos 3,8. En el caso de este obtenemos un valor de 10,2 y en el caso de este obtenemos un valor de 5,4. Entonces, como ya tenemos el valor de pH y el de pOH para las dos soluciones, ahora es muy fácil hallar lo que el ejercicio nos está pidiendo. Entonces, pues básicamente lo que vamos es aplicar las fórmulas inversas del pH. Entonces tendremos que la concentración de hidrogeniones será igual a 10 a la menos pH, en este caso el pH es de 8,6, y la concentración de OH será igual a 10 a la menos pOH, que en este caso corresponde a 5,4.
Y ahora si lo aplicamos acá, entonces tendremos que la concentración de hidronio será igual a 10 elevado a la menos el pH, que en este caso es 3.8, y en el caso de la concentración de hidroxilos, esta será igual a 10 menos el pOH, que en este caso es 10.2. Entonces, cuando hacemos estos cálculos, obtenemos los siguientes valores. Entonces, obtuvimos una concentración de iones hidronio de 2.51 por 10 a la menos 9, en este caso, de iones hidroxilo 3.98 por 10 a la menos 6, y los valores que podemos ver allá para esta solución. Estos ejercicios también se habrían podido realizar, o por lo menos esta parte, aplicando la fórmula que dice que 1 por 10 a menos 14 es igual a la concentración de hidroxilos por la concentración de hidrogeniones. También es una opción, deberían obtener exactamente el mismo valor. Y pues bueno, hasta aquí llegan los ejercicios. Espero les hayan sido útiles, que hayan entendido muy bien este tema, porque es un preludio para lo que tiene que ver con ácidos débiles, que tiene pues una dificultad un poquito mayor. Como siempre, gracias por ver el video y pues hasta la próxima.